vida y te llevaste mi sufrir. Nada de lo que haga vale el precio de tu amor, y de regalo me diste al amor de mi vida. Yair Ángelo y Jun Lenny, quienes el Señor ha llamado para que hoy conformen como hijos de Dios la gran familia de la Santa Iglesia Católica. Con mucha alegría les recibimos en nuestra Santa Iglesia Católica. Voy a pedir a los papás y padrinos pasen adelante aquí con los niños para tener un breve diálogo. No se preocupen de ese examen. Ahí. ¿Quiénes son los papás? Levanten la mano. Bien. Voy a preguntarles, primero por el más pequeño, luego por el más grande, sobre el nombre ya que han elegido para sus hijos. Hermanos, ¿qué nombre han elegido para este niño? Jun Lenny. ¿Y qué vienen a pedir a la iglesia para Jun Lenny? Que bautizo. Ahora voy a preguntar por él. ¿Y qué nombre han elegido para este niño? Yair Ángelo. ¿Y qué piden al Señor o qué vienen a pedir a la iglesia para Yair Ángelo? Que bautizo. Muy bien, ustedes como compromiso al pedir el bautismo para sus hijos, saben que están obligados a educarlos en la fe para que ellos, guardando los mandamientos del Señor, amen al prójimo y a Cristo como a sí mismos. Bien. Y ustedes, los padrinos, ¿no? Los segundos papás de sus niños, ¿están dispuestos a ayudar a sus padres en esta tarea? Por supuesto. Jun Lenny y Yair Ángelo, la comunidad cristiana los recibe con gran alegría. Yo en su nombre voy a asignarles ahora con la señal de Cristo Salvador. Muy bien, y ahora ustedes también hacen la crucecita en la frente. A ver, acércate, hijo. Y también ustedes hacen la cruz en la frente. Los papás, ¿no? En signo de alegría por haber iniciado este proceso para el bautismo de Jun Lenny y Yair Ángelo, entonamos con gozo el himno del Gloria, para agradecer a Dios por este don que nos va a regalar. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. En el nombre del Señor.
Padre de misericordia, que nos has unido al sacrificio de tu Hijo, danos el Espíritu Santo para renacer del agua y así formar parte de tu Santa Iglesia Católica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les pido tomar asiento para escuchar con atención la palabra de Dios. Lectura del profeta Ezequiel. Me vino esta palabra del Señor: los recogeré de entre las naciones y los reuniré de todos los países, y les llevaré a su tierra. Derramaré sobre ustedes un agua pura que los purificará. De todas sus inmundicias e idolatrías los he de purificar, y les daré un corazón nuevo, y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de su carne el corazón de piedra, y haré que caminen según mis preceptos, y que guarden y cumplan mis mandatos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos diciendo: el Señor es mi pastor, nada me falta. Todos. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Todos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por años sin término. Todos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Todos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Ahora, hermanos, puestos en pie, nos preparamos para escuchar el Santo Evangelio. Jesús a los discípulos les dijo: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento para compartir. Bien, hermanos, hoy con mucha alegría, estoy seguro, nos hemos reunido para celebrar el bautismo de Jair Angelo y Jung Lenin. Y nuestra Iglesia Católica pues nos instruye acerca de lo que significa recibir el bautismo. 4 efectos principales quiero solamente mencionar para, a grandes rasgos, ¿no? Tratar de entender lo que significa esto. En primer lugar, se nos borra el pecado original, ¿no? Ese pecado que hemos heredado de nuestros primeros padres. Es decir, nuestra naturaleza que antes estaba dañada es sanada por el sacramento, ¿no?, del bautismo. Luego, se nos perdonan los pecados personales. ¿Qué quiere decir esto, no? Que todas las travesuras que Jair y que Jung hayan cometido, hoy día es borrón y cuenta nueva, ¿no? Para tener en cuenta los papás. Ninguna travesura hasta ahora ya quedó, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Hoy vuelven a esa naturaleza santa con la cual el Señor nos ha creado a todos. Y luego se nos compromete a ser parte de la Iglesia Católica, con todo lo que significa derechos y deberes también, por supuesto. Derecho de recibir, por ejemplo, los demás sacramentos, ¿no? Ya
ya pues vemos que Yair está próximo a, supongo, a recibir su primera comunión, ¿no? Entonces ya tendrá que prepararse para que también reciba el sacramento. Y entonces en todo esto hay que acompañar, ¿no? Jun un poco después todavía, ¿no? Unos años después también tendrá que prepararse, pero eso significa ir instruyéndole en su vida propia para que, como dice el mismo rito del bautismo, decida amar a Dios y al prójimo como Él mismo pues nos ha enseñado a hacerlo, ¿no? Como Cristo nos ha enseñado a hacerlo. Entonces todos los derechos y deberes no solamente recaen sobre quienes reciben el santo bautismo, sino también sobre quienes le acompañan, ¿no? Y mucho más cuando son niños. Entonces ya saben los papás a asistir a la misa, a preparar también nuestra vida de fe y demás, ¿no? Para acompañarles de la mejor manera a Yair y a Jun. Y el final, el último de los efectos que el bautismo causa, y creo yo el más importante, suelo decir, es que nos hacemos hijos de Dios, ¿no? El hacernos hijos de Dios es el mayor regalo que podamos dar a quienes también son parte de nuestra familia, es decir, a quienes vienen detrás de nosotros, a los hijos y demás, porque el Señor, mediante este sacramento, pues nos sostiene para toda la vida. Le regalamos un don o les damos un regalo que dura para toda la vida, ¿no? Quizás los padrinos les van a regalar, ¿no? A los que se van a bautizar muchas cosas en el futuro, pero más allá de eso, el mayor regalo que podemos darle es pues aquello que permanece, ¿no? La ropa a esa edad pues va a quedar chiquita al poco tiempo, ¿no? Los juguetes no duran mucho para los niños, pero sí, pues lo que hoy les estamos dando, el sacramento del bautismo, dura para siempre. Así como también tendrá que ser nuestro compromiso de dar lo mejor de nosotros, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro mismo testimonio, nuestra propia vida, será ese regalo que tenga mayor valor en la vida de Jun y de Yair, ¿no? Entonces hoy nos comprometemos, ¿no? A que esta alegría que hoy celebramos se extienda no solamente hasta lo que dure la fiesta el día de hoy, ¿no? Sino hasta todos los días de nuestra vida. Y esa será la mejor forma de agradecer a Dios por este regalo, pero también de comprometernos nosotros mismos al crecimiento de la fe de nuestros hijos, ¿no? Y que hoy sea un día, pues, ¿no? De alegrarnos, que el día de hoy Yair y Jun pues sean los últimos en irse a dormir. Cuidado, más tarde nos mandamos a dormir primero y nosotros nos quedamos hasta las últimas consecuencias. Ellos son los protagonistas de la fiesta de día, ¿no? Entonces ellos todos tienen que bailar, ¿ah? Toditos tienen que bailar con Jun, con Yair, para que este día sea realmente una fiesta para ellos, ¿no? Y alegrémonos en el Señor, hermanos, y permitamos que Él derrame su bendición abundantemente sobre cada uno de nosotros y sobre nuestras familias. Que así sea. Bueno, voy a llamarles nuevamente a los papás, padrinos, a Jun y Yair acá adelante, para tener un diálogo un poco más extenso ahora, ¿no? Primero vamos a hacer la oración sobre ellos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo para librarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal, y llevarnos así arrancados de las tinieblas al reino de tu luz admirable, te pedimos que estos niños lavados del pecado original sean templo tuyo y que el Espíritu Santo habite en él. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, al Señor Todopoderoso, para que nos conceda por el agua y el Espíritu Santo una nueva vida en Cristo. Señor, bendice esta agua con la que nuestros hermanos Jun y Yair van a ser bautizados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, estos niños a quienes ustedes han presentado a la iglesia van a recibir por el agua y el Espíritu Santo una nueva vida que brota del amor de Dios. Ustedes, por su parte, deben esforzarse en educarlos en la fe,
de tal manera que, recordando su propio bautismo, puedan también renunciar al pecado y confesar su fe en Cristo Jesús. Por eso, a ustedes, padres y padrinos, les pregunto, ¿renuncian a Satanás? Sí, renuncio. ¿Y renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncio. ¿Y renuncian a todas sus obras? Sí, renuncio. Ahora, hermanos, todos nos ponemos en pie para renovar como bautizados nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Van a pasar ahora los papás y los padrinos del más pequeñito, ¿no?, para realizar el bautismo. Arriba, padre. Sí, acá. Tú al centro y a los lados hay que ponerlos, le tomamos el ombligo para signo de compañía. Tú también. Ponle tu mano en el ombligo, busca la forma. ¿Ya? Les pregunto nuevamente, ¿quieren que Jun sea bautizado en la fe de la Iglesia Católica? Sí. Jun, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Dios Todopoderoso, que te ha dado una nueva vida, Señor, y haga para siempre en Cristo, sacerdote, profeta y rey. bautízame, Señor, con tu Espíritu. Eres nueva criatura y has sido revestida de Cristo. La vestidura blanca sea signo de fidelidad cristiana, ayudado por la palabra y defensa de los tuyos, mantenga su lucha hasta la vida eterna. Amén. Los padrinos conmigo y su velita, dame por favor de ya lo van a ver, vamos bajando para entregarles velita
que esta luz que significa la presencia de Cristo en nuestras vidas siempre esté en las vidas de Yair y Jun, quienes hoy han recibido el Santo Bautismo. Vamos a dar la vuelta ahora, hacia allá, mirando hacia allá. Hermanos, expresión de gozo por haber celebrado este Santo Bautismo de Yair Ángelo y Jun Lenin, pues ahora nosotros como miembros de la Iglesia Católica y miembros de la familia de los hijos de Dios, le recibimos en nuestra familia con fuerte voto de aplausos. Muy bien, vamos a volver a nuestros lugares. Presentamos al Señor nuestras ofrendas. Ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también la labor de nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, nuestros gozos y tristezas. Unidos en el amor que Cristo nos ha regalado y ha derramado sobre nosotros, como hermanos vamos a ponernos en pie y orar juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. A nuestra Santísima Madre la Virgen María, quienes consagramos a Yair y a Jun, le pedimos también derrame abundante bendición sobre nosotros. Juntos nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado el bautismo de Yair Ángelo y Jun Lenin Cipriano Paulito. Les doy ahora la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Culminamos esta celebración entonando el canto. Demos gracias al Señor, demos gracias.
Tulio. Ahí están los padrinos, también veo por aquí. Ahí tiene la red de los cigarros. Sí, está bonito. Se ve que está todo con alegría. Está botando también, hay bastante cariño. De la playa. Pero siempre.
Lo que hace.
Compadre, ¿vas a aguantar? ¿Me vas a aguantar? Sirviéndose así hasta mañana. Mañana, mediodía. Mira, mira el que me sirve. Ah, no se me está diciendo que no va a aguantar. Por si el día dice, mira. Mira. Sí, claro, está, hay que preguntar si viene, ¿no? Hasta mediodía que el jabón de mañana. No, no, no.
Hoy día es la mujercita. Hoy día. Va a estar ya así. Seca. Hoy día, ¿no? Los sábados es para ser mujer. Hay un día y hay una hora específica. Sí, mija, para ser varón. Estamos aquí con la mamá de Ángel. Allá. Aquí es cuando vienes de Lima, una
¿Y en qué momento van a aparecer acá? ¿En qué momento? Ya saben con quién. Hoy empezamos, mañana terminamos. Ya saben, Rosy, Janet.
madrina. Ay. Fuerte, muy fuerte. La otra madrina, la otra madrina.
momento se está comprando. Baja el guante general. Están pasando por ahí las copitas para hacer el brindis. La familia que está en la parte de afuera, por favor, por este ladito que hay espacio, este lado también. Hay que acomodarnos de la mejor manera, porque hoy es un día muy bonito para la familia, para poder compartir. Agarremos la copita para hacer el brindis. Efectos. Más 100 pesos también. Ajá. Listo. Bájame el volumen un poquito más. ¿Estamos? Ahora sí. Listo. Familia, agarren su copita, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. El cariño es grande. ¿Listo? Ahora sí. Bueno, buenas tardes, familia bonita. En verdad, contentísimo de poder apreciar el cariño inmenso. De verdad emocionado en esta bonita tarde de poder apreciar tanto cariño, tanta familia que viene desde muy lejos. Este brindis es a nombre de todos los hermanos Papuy y Comoya, que hoy me hace llegar ese cariño y quisiera brindar. Ya estamos con completitos. Ahora sí. Nos ponemos de pie, por favor. Aquí. A la mesa, por favor. Listo. Por aquí. Ahí, sostenemos nuestra copita, por favor. Voy a suplicar a toda la familia, los invitados, nos ponemos de pie, por favor. Queremos brindar alegremente en este bonito día. Tan emocionante, por favor. Nos ponemos de pie, familia, por favor. A ver, vamos a suplicar a la familia que nos ponemos de pie el día de hoy. Ya está, ahora sí. Queremos empezar este hermoso brindis agradeciendo siempre a nuestro divino Creador que ha hecho todo lo posible que hoy salgan bien las cosas y que toda la familia que nos visite haya iluminado su camino y toda la familia que nos visite. Muchas gracias a mis cuñados, a la familia Papuy y Comoya por este hermoso brindis. Eternamente agradecido a todos los hermanos y hermanas también, mi familia, compadres. Este brindis que sea para unirnos un poco más como familia, como compadres, y que esta familia siga creciendo mucho más. Y hay que seguir compartiendo estos momentos tan felices y también los momentos más tristes que quizás nos va a llegar a tocar. Y espero contar en esos momentos con cada uno de ustedes también. Y quiero brindar por estos dos hermosos angelitos que tengo. Gracias a mi pareja por regalarme dos hermosos hijos. Quiero brindar con todos ustedes por la salud, por la unión de cada uno de la familia que nos acompaña. Sostenemos el vasito arriba, por favor. Ahora abajo. Ahora centramos al centro. Y ahora a él. Salud a ustedes, familia hermosa. Qué rico, gracias a la familia, a los hermanos Papuy y Comoya y a las hermanas también, muchas gracias. Y ahora sí, un fuerte aplauso, por favor. Espero que sea el agrado de todos ustedes esta bonita unión y este bonito compartir. Si viene el almuerzo, vamos a compartir con todos ustedes este riquísimo almuerzo que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Musiquita de fondo, cortito, por favor.
Orquesta, por favor, si nos acompaña hasta que el cocinero vaya lavando los platos, se fuera acá a trabajar.
Claro que sí, profesionalmente realizando esta hermosa labor profesional. Con mucho cariño, ahí están los caballeros y esa hermosa gama, los amigos de TC de Perú. Claro, el día de hoy en esta hermosa tierra de Ingenio para poder filmar este bonito acontecimiento. Una tarde muy hermosa, confraternizando con toda la familia en este bonito bautizo. Claro que sí. Gracias.